Muy bien, quiero invitar a abrir su Biblia en el libro de Efesios capítulo 1 versículos 7 al 12 y vamos a leer la palabra del Señor. Capítulo 1 versículos 7 al 12. Y si lo tiene, vamos a leerlo en voz alta, puestos de pie, por ser la palabra de Dios. Yo voy a leer uno y usted lee el siguiente. ¿Está bien? ¿Ya está ahí en las pantallas? Ok. Dice así la palabra del Señor: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. 8. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amado Señor, en esta mañana sí que necesitamos de ti, Señor. En este auditorio hay personas que necesitan pasar de muerte a vida, de esclavitud a libertad, Señor. Yo te ruego que tú hables, que tú abras nuestros ojos, que tú alumbres nuestro entendimiento, para que en esta mañana podamos salir de este lugar, Señor, convencidos de la verdad de tu palabra. Guíame, amado Espíritu Santo, para que mi predicación no sea con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de mis hermanos en este lugar esté puesta en ti exclusivamente. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Hoy llegamos a la tercera predicación de una serie de predicaciones que venimos desarrollando sobre el libro de Efesios. Hace 15 días predicamos los versos 1 y 2. Hace 8 días predicamos los versos 3 al verso 6. Ahora, la semana anterior, a través de la predicación de la palabra, fuimos recordados por la predicación que hicimos de que la más sublime, la más importante, la más grande bendición que puede tener ser humano alguno es ser un hijo de Dios. Es ser parte de la familia del Señor. Hace 8 días veíamos que fuimos elegidos, predestinados, aceptados y adoptados como parte de la familia del Señor. Y ese es nuestro mayor privilegio, esa es nuestra mayor bendición. No hay nada que se compare a esto. No hay dignidad, no hay posición, no hay dignidad, escuche bien. No hay título más grande, más maravilloso que este, ser hijo de Dios. Recordaba esta mañana en el primer servicio las palabras de Billy Graham, el gran predicador y evangelista del siglo pasado. Billy Graham hace algunas décadas, en el mejor momento de su vida, estaba predicando el evangelio en Estados Unidos. Mucha gente era creyente, muchos eran cristianos. Y Benny Hinn no, categóricamente no. Billy Graham era muy conocido, llenaba estadios, multitudes, y a Billy Graham le proponen ser presidente de Estados Unidos. Y yo tengo una convicción, que si Billy Graham hubiera aplicado a ser presidente de Estados Unidos, seguramente lo hubiera sido, porque mucha gente lo quería. Él era el consejero de los presidentes. Sin embargo, Billy Graham dijo: jamás me rebajaría a ser presidente de los Estados Unidos. El cargo más importante, la posición, la dignidad, el título más importante en toda la tierra es ser presidente de Estados Unidos. Sin embargo, Billy Graham decía: jamás me rebajaría a ser presidente de Estados Unidos. Hermano, la dignidad más grande que usted puede tener, el privilegio más grande y la bendición más grande que usted puede tener, más allá de ser llamado doctor, gerente, presidente, empresario,
multimillonario, etcétera, 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 es que usted pueda ser un hijo, una hija de Dios. Pero también vimos la semana anterior que el origen de esta bendición de ser hijo de Dios es Dios Padre. Fue Dios el que planeó, originó, se ideó la idea de hacernos parte de su familia por el puro designio de su voluntad. Y vimos también que Dios planeó esta bendición, para que vivamos en esta vida de una manera santa y de una manera sin mancha. Así que al final, la conclusión es que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser hijos de Dios, con el fin de que le diéramos gloria a Dios a través de una manera santa, justa, íntegra de vivir en medio nuestro. En esta mañana vamos a ir hace 8 días fue la bendición que Dios planeó. Hoy vamos a hablar de la bendición que el Hijo pagó. Y lo quiero hacer desde el privilegio, desde el precio y desde la responsabilidad. Lo primero, el privilegio. Si usted nota en el verso 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermano, el estatus de hijo trae implícitos por lo menos dos elementos. Uno, el del privilegio, y dos, el de la responsabilidad. Todos los que somos papás, los que somos mamás en este lugar, sabemos que a los hijos no solamente los creamos a punta de privilegios, sino que los hijos también tienen responsabilidades. Si es hijo, tiene responsabilidades. Si es hijo, tiene privilegios. Y los hijos nuestros tienen una serie de privilegios en términos del acceso a sus padres, en términos del trato, en términos de la relación, en términos de lo que reciben de parte nuestra como padres. Todos estos privilegios ellos tienen. No tienen que pedirnos ciertas cosas, no tienen que esperar ciertas cosas, nosotros se las damos. Ese es el privilegio que ellos tienen. Tienen acceso directo, no tienen que pedirnos una cita para verse con nosotros. No, con ellos nos tratamos, nos hablamos, nos buscamos, nos relacionamos de una manera diferente. Eso es parte de sus privilegios. Pero también, como padres, sabemos que nuestros hijos tienen responsabilidades, que tienen que obedecer ciertas cosas, que tienen compromisos que adquirir. Y yo creo que en un sentido la relación con el Señor funciona de esta manera. Somos privilegiados de ser hijos, pero también somos responsables como hijos de Dios. Por eso quiero empezar con el privilegio. Quiero que note esta palabra: en quien tenemos redención. Esa palabra para muchos es una palabra nueva, o es una palabra que no nos dice mucho. Otros la hablan, la mencionan: fuimos redimidos, pero realmente no entienden qué es. Cuando uno va a estudiar ese texto, esa palabra, hacerle el estudio de términos en el griego, en el hebreo, usted va a encontrar una cantidad de posibles definiciones desde el punto de vista teológico. Pero yo quiero hacerlo de la manera más sencilla posible para usted. Redención es esto: liberación por el pago de un precio. Liberación por el pago de un precio, no más. Ser libre porque alguien pagó un precio. Sencillo. Ahora, esto está relacionado en los tiempos del apóstol Pablo con la esclavitud, una práctica habitual en la época. La esclavitud, muchas personas eran esclavas por varias razones. Algunas de ellas eran estas. Una, porque nacieron esclavos. Entonces nacieron de una familia de esclavos y en la casa donde nacieron esclavos. Y por consiguiente siempre lo fueron. Otra manera por la cual eran esclavos era porque tenían alguna deuda que no podían pagar. Y la deuda era tan grande que no iban a poder pagarle. La única opción que tenían entonces era ir donde esa persona a la que le debían, donde ese terrateniente, y decirle: a partir de hoy, yo soy su esclavo hasta que le pague la deuda, o indefinidamente. O aún, la idea del esclavo está relacionado también con los prisioneros, privados de su libertad. Ahora, ¿en qué está pensando Pablo cuando hace esta relación de la redención? Nosotros éramos esclavos y nosotros fuimos redimidos de esa esclavitud. La pregunta es: ¿de qué esclavitud? Claro, del pecado.
del pecado, éramos esclavos del pecado, del poder del pecado, esclavos de Satanás, esclavos de la corriente de este mundo, esclavos de la carne, esclavos de los pecados que cometíamos. Todos nosotros éramos eso. Y teníamos una deuda con el Señor que jamás habíamos podido pagar. Hemos cometido tantos pecados en nuestra vida que jamás podríamos pagar. Esclavos del poder del pecado que nos gobierna, que nos controla, que es nuestro amo. El Señor Jesucristo compra nuestra libertad. De eso habla la redención, en quien tenemos redención, es decir, Cristo pagó el precio para que nosotros seamos libres de toda esclavitud, para que seamos libres de la esclavitud del pecado, para que podamos ser libres del poder del pecado sobre nuestras vidas y libres para poder acceder, perdone la redundancia, libremente a Dios. Ahora tenemos entrada libre al trono de la gracia. Antes no podíamos entrar. Es decir, hermano, ya no hay pecado alguno que nos pueda gobernar. Ya no hay pecado alguno, ya no hay poder del pecado, ya no hay nada que nos pueda esclavizar, que nos pueda dominar. Somos libres de esa vida vana, mediocre y hueca en la que vivíamos. Ahora, es posible que algunos acá puedan pensar, para nosotros el tema de entender el tema de la esclavitud es difícil, porque vivimos en medio de una generación donde gracias a Dios la esclavitud, por lo menos en este lado del mundo, no está practicada o no está legalizada. Ahora, yo entiendo que algunos jefes tratan a sus empleados como esclavos. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero es difícil para nosotros ponernos en ese contexto, porque nacimos libres. Porque realmente nunca hemos vivido la esclavitud como la vivieron muchos de ellos. Entonces es difícil ponernos en nuestro lugar. Y es posible que algunos digan, pero yo soy esclavo de qué pecado, a mí nada me esclaviza. Yo le quiero hacer una pregunta. O mejor, yo le digo cuál fue uno de los míos para que usted tenga la posibilidad de pensar en los suyos. De los pecados que yo me acuerdo que fui esclavo, uno de ellos fue la mentira. La mentira gobernó mi vida durante muchos años. Tanto así que me decían enredadera. Ese era mi apodo, ese era mi chapa en el bajo mundo del centro de la ciudad. Enredadera. La mentira hacía parte de mi vida. Y yo mentía tanto que me mentía a mí mismo y creía que inclusive yo no estaba diciendo mentiras. Y justificaba la mentira. La mentira era parte de mi vida. Yo fui esclavo de la mentira. Fui esclavo del engaño. Yo le pregunto, ¿de qué cosas fue usted esclavo? Diga una. ¿De nada? De la ira. De la ira. Vamos, déjenlo fluir. Déjenlo salir. De los celos. Entonces ya tenemos mentira, ya tenemos engaño, ya tenemos ira, tenemos celos. ¿Qué más? Vamos, yo sé que hay más, yo sé que hay más. El amor al dinero. Esclavos del amor al dinero. Del trabajo. Muy bien, muy bien. Del orgullo. Yo entendí el pollo. Del orgullo. Del orgullo. Yo le quiero ayudar. Éramos esclavos, muchos de nosotros, o de las mentiras, o del engaño, o de la ira, o de la promiscuidad, o de la envidia, o de los celos, o de los pleitos, o de las quejas, o del materialismo, o del consumismo, o del placer, o del adulterio, o de la infidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas en las cuales nosotros nos encontrábamos antes, éramos esclavos, ellas nos gobernaban, ellas eran nuestros amos, nos controlaban y nos esclavizaban y les servíamos a cada una de estas cosas durante muchos, muchos años. Yo le quiero preguntar, hoy, ¿qué está controlando su vida? ¿Qué controla su vida? Hoy. ¿Quién es su amo hoy?
Sigue siendo el... Amén. Amén. Esa es la respuesta para la prensa, la que debe ser: Cristo debe ser mi amo, Cristo debe ser quien controla mi vida. Pero en la experiencia diaria, en la relación con su pareja, en la relación con sus hijos, en la relación con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, ¿quién es su amo? ¿Lo sigue gobernando la ira? ¿Lo sigue controlando los celos? ¿Lo sigue controlando? ¿Es usted esclavo del temor? ¿Es usted esclavo de la angustia? ¿Es usted esclavo de la pornografía? ¿Es usted esclavo de los malos pensamientos? ¿Qué le controla hoy? Es la pregunta que quiero que tenga en su mente y en su corazón. ¿Está experimentando usted la libertad que el Señor le ha dado? El Señor, a través de la redención, nos hizo libres. Ya no somos esclavos de absolutamente nada. No hay nada sobre la tierra, ni Satanás, ni el pecado, ni la carne, ni la corriente de este mundo. Nada, absolutamente nada debiera ser nuestro amo, ni quien nos controle. Nada. Nada, ni las obras de la carne, ni los pecados, ni el trago, ni los vicios, ni la promiscuidad, ni la mentira, ni el engaño. Nada de eso debiera aparecer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya nos redimió. Ya somos libres por el Señor. De eso se trata la redención. Era esclavo, le pertenecía a Satanás, le pertenecía al mundo, le pertenecía al pecado. Ellos me gobernaban, pero Cristo vino y me liberó. Ahora soy libre de todas estas cosas. Pero note usted que además dice que nos perdonó nuestros pecados, dice el texto. Es decir, no hay pecado que no haya sido perdonado por el Señor. Todos los que estamos en este auditorio hemos pecado. Todos, todos. Hermano querido, no se engañe. No hay mentiras blancas. No hay mentiras pequeñas ni hay mentiras piadosas. Son mentiras y el padre de la mentira es Satanás. Así que cada vez que mienta, pequeño o grande, pregúntese: ¿quién es mi papá? Porque el padre de la mentira es Satanás. Dios es verdad. Dios es verdad. Jesús es el camino, es la verdad y la vida. El Hijo de Dios habla verdad siempre, cueste lo que le cueste. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. No hay pecado alguno que hayamos cometido, por más terrible y horrible que parezca, que no haya sido perdonado por el Señor. Así que deténgase por un momento y piense si todavía hay algún pecado que trae condenación y culpa a su vida. Porque hoy puede venir delante del Señor y recibir su perdón. Entonces no solamente hemos sido redimidos, sino perdonados. Pero note este detalle del texto, ahí en el verso 7. Nos dio el perdón de pecados, ¿y qué dice luego? Según, ¿qué? Las riquezas de su gracia. Note este detalle que es pequeño, pero es importante. Note que él no dijo de las riquezas de su gracia, sino según las riquezas de su gracia. Ahora usted dirá, ¿cuál es la diferencia? Se lo voy a poner un ejemplo sencillo para que lo entendamos. Imagínese usted que hay un niño que conocimos que es nadador de alto rendimiento. Y ese niño quiere ir a un campeonato a nivel nacional. Y entonces él llega a una iglesia y dice: yo quiero pedir si me ayudan. Y entonces en ese lugar lo pasan al frente y el niño cuenta su historia y se les invita a ayudarlo. En ese auditorio hay personas de todo tipo. Y en ese auditorio hay gente que tiene mucho dinero, hay otros que tienen muy poco, otros menos y más. Imagínense que el que más dinero tiene en ese auditorio, entonces a ese niño, al final del culto, él dice: yo le voy a dar de mis riquezas, y saca 100 pesos y le da al niño. Le dio de sus riquezas.
Pero imagínese si ese señor que tiene todo el dinero del mundo, en este auditorio, que más dinero tiene en este lugar, dice, yo no le voy a dar de mis riquezas, yo le voy a dar según mis riquezas. Ya no le va a dar 100 pesos. Es más, ¿qué cree usted que le puede pagar? El viaje completo. Para que vaya con los papás y se queden 3 días más conociéndole de cafetero. ¿Me estoy haciendo entender? Uno puede dar de sus riquezas o uno puede dar según sus riquezas. De esto habla. Jesús no nos está dando de sus riquezas, nos está dando según sus riquezas de gracia, que son ilimitadas. Hay una fuente ilimitada de perdón, de gracia, de misericordia dispuesta para sus hijos, para su pueblo. Hermanos queridos, el Señor está dispuesto a dar de acuerdo a sus riquezas. Hay una fuente ilimitada de perdón, de gracia y de reconciliación para nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. ¿Hay algún pecado en su vida que le consume por la culpa y la condenación? ¿Siente el perdón de Dios realmente sobre su vida? Ahora, note también que las bendiciones no terminan allí. Dice que nos hizo sobreabundar. ¿En qué? En sabiduría y en inteligencia. Esa es una gracia especial. No solamente el Señor nos libera, no solamente nos bendice con toda bendición espiritual y como acabamos de decir, nos perdona conforme o según sus riquezas de gracia, sino que también nos hace sobreabundar en sabiduría e inteligencia. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor a sus hijos, a los que están en Cristo, les capacita y les da la sabiduría para saber cómo vivir a la manera de Dios en medio de la realidad y los contextos donde nos encontramos. Sobreabunda en sabiduría. Sobreabunda en sabiduría y en prudencia. Ese término inteligencia también se traduce como prudencia. Es decir, el Señor nos da la sabiduría, nos capacita y nos sobreabunda en sabiduría para saber cómo es que debemos vivir de una manera santa, justa y piadosa en medio de esta sociedad. Pero no solamente eso, nos revela su voluntad, dice el verso 8. Verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Qué privilegio para los hijos de Dios, para los creyentes, que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Aquello que el Señor se ha propuesto hacer. Yo quisiera preguntar, ¿está usted viviendo de acuerdo a la sabiduría del Señor? ¿Está viviendo usted como sabio? ¿Sobreabunda en su vida la sabiduría y la prudencia o sobreabunda en su vida la necedad? ¿Está viviendo usted conforme a la voluntad de Dios? ¿Conoce la voluntad de Dios expresada en su palabra? Él habla de un misterio, algo que no se ha dado a conocer, pero que ahí lo da a conocer. Y es que Él va a reunir todas las cosas en Cristo, donde toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, donde todas las cosas quedarán bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Pero además el texto en el verso 11 nos dice que nos dio herencia. Es decir, que el Señor nos recompensa por algo que nosotros no hemos hecho. No nos hemos ganado. ¿Qué es una herencia, hermanos? Es un regalo. Es algo que nosotros no trabajamos, nosotros no pudimos producir, nosotros no nos ganamos. Una herencia es algo que alguien nos da, que alguien nos otorga y nos regala. No viene de nosotros. Yo les decía esta mañana, mi suegra sola con 6 hijos, puso ladrillo por ladrillo de la casa que construyó ella, embarazada, sola, construyó la casa donde puso a albergar a sus hijos. Sola.
Y esa fue la herencia que le dejó a sus hijos. Sus hijos no trabajó ninguno por ella. Es un regalo. Es algo que no trabajaron, es algo que no ganaron, por lo que no hicieron nada, pero que van a disfrutar y que van a experimentar. El plan y propósito total del Señor es que nosotros tengamos parte de la herencia de Cristo. Ellos, los hijos de Dios, van a heredar con Cristo porque están en Cristo y están unidos a Cristo. Hermano querido, necesitamos entender que somos coherederos con Cristo, dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que con Él seamos glorificados. Cuando nosotros entendemos que fuimos elegidos, que fuimos predestinados, que fuimos aceptados, que fuimos amados por Dios, que fuimos adoptados como sus hijos, que fuimos liberados, redimidos, que fuimos perdonados, que Él hizo sobreabundar su gracia y su sabiduría sobre nuestras vidas, que el Señor nos ha revelado todas las cosas y que soy heredero con Cristo. Eso nos tiene que cambiar la manera como vivimos nuestra vida. En el grupo Ser Nuestro el día martes, alguien dijo, no me acuerdo y fue Ana Rosita, dijo: el saber esto nos tiene que cambiar el caminado. Todo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes quisieran recibir una herencia? Oh, qué belleza. Yo todavía conservo la esperanza que mi papá me tenga algún escondido por ahí. Que mi papá me diga: mi hijo, vea, es que yo no les había querido contar. Estaba esperando a cumplir los 80 para decirle que tengo unas tierritas por ahí guardadas. Una herencia. Yo les decía, conocí un amigo hace años, cuando caminábamos con el Señor empezando, que el hombre vivía en una casa aquí en Ibagué, una casa de escasos recursos, creo yo, en ladrillo, el piso en tierra, con su familia, y resulta que un día apareció un señor. El señor era un millonario en este país, y llegó el hombre a decir: quiero que sepa que usted es mi hijo. El que ha sido su papá hasta ahora no es su papá. Su papá soy yo. Y el tipo era multimillonario. Eso le daña a uno el corazón, ¿o no? Uno dice: ay, ¿cuántos quisieran vivir esa experiencia? A partir de ese momento, a ese muchacho le cambió el caminado. Él anda erguido, viste diferente, vive diferente, habla diferente. Muchos no hemos comprendido lo que somos en Cristo, la riqueza que tenemos en Cristo, ser herederos con Él. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Cristo me pertenece y yo le pertenezco. Él es mío y yo soy de Él. Yo quiero que usted se detenga por un momento y medite en esto, en todas estas bendiciones, en el inmenso privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios, de haber sido elegidos, predestinados, aceptados, adoptados, redimidos, perdonados, sobreabundados en sabiduría, que se nos haya revelado su voluntad y que seamos coherederos. ¿Somos conscientes de este privilegio? ¿Vivimos de acuerdo a esta bendición que tenemos? Mire la riqueza que tenemos. Mire si no somos bendecidos por el Señor, sin importar lo que estemos pasando. Ahora, ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo es posible esta bendición? ¿Cómo es posible este privilegio y estas bendiciones espirituales? El verso 7 en la parte A lo dice: en quien
tenemos redención por su sangre. El Padre planeó e ideó esta bendición, pero solo a través de Jesús es que se hizo posible. En Cristo, nada, hermanos, nada de la bendición que usted posee, nada de ella, nada de este privilegio es posible ser disfrutado sin la muerte de Jesús en la cruz. ¿Recuerda lo que decíamos ahora de la redención? Liberación por el pago de un precio. Para que haya un redimido tiene que haber un redentor. Es decir, ¿recuerdan ustedes las películas que veíamos o que vemos sobre la esclavitud? Donde en las plazas llevaban a las personas de color, las ponían allí y llegaban los terratenientes y los ricos a escoger y a comprar. Ellos tenían que pagar para hacerlo. Eso fue exactamente lo que Cristo hizo, pagar, pero su precio y su pago por nuestro perdón, por nuestra reconciliación, por tener libre acceso al Padre, por hacernos hijos de Dios, por hacernos aceptos en el amado, no fue con dinero, no fue con cosas, fue con su vida. La vida de la carne en la sangre está. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él lo hizo y lo hizo posible a través de su sangre. Cuando estaba preparando esto que es tan común para nosotros, Cristo murió. Ese es el centro del evangelio. Ese es el centro del mensaje de la iglesia cristiana. Sin Cristo, sin cruz, sin muerte, sin sepultura, sin resurrección, no hay evangelio y no hay cristianismo. Este es el centro del evangelio, hermano. Pero a veces es complicado entenderlo. ¿Cómo así? ¿Saben por qué? Porque algunos sienten que no son tan malos, que no han pecado tanto, que esos son para los más terribles. Algunos no son conscientes de esto. Entonces, cuando yo le he dicho a algunos, mira, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario para reconciliarte con Dios, ¿saben qué me han dicho algunos? ¿Y a mí qué? ¿Problema de él? Yo le pedí que muriera. Yo necesito que nadie muera por mí. ¿Saben por qué? Porque no hemos entendido cómo opera la gracia. Hermanos, nosotros somos perdonados en la medida en que el castigo haya sido ejecutado. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios amoroso y un Dios bondadoso. Pero Dios nos perdona a nosotros, no porque crea que usted es bueno, no porque piense que usted no va a volver a pecar, porque usted no va a volver a hacer cosas, sino que Él, del puro afecto de su voluntad, decide perdonarnos porque Cristo ya pagó en la cruz del Calvario el precio de su perdón y de su salvación y de su elección. Permítame explicarlo en estos términos. Si viéramos a una persona aquí afuera que viene con sevicia claramente y asesina a otra persona, y esta persona es llevada al juez, y allí el juez, porque esta persona le llora y le dice que no, que esto, que lo otro, que tenga misericordia, y ese juez no declara culpable a ese hombre, sino que lo declara inocente, aun cuando están los testigos, aun cuando están las pruebas de los hechos. Ese juez lo declara inocente. Yo le hago una pregunta: ¿ese juez es justo o injusto? Es injusto, porque si es un juez justo tiene que declararlo culpable. Es lo mismo que pasa con el Señor. Un día nos vamos a parar delante de Dios y usted seguro va a llegar allí y va a tener que decir, el Señor lo va a tener que declarar culpable. ¿Sabe por qué? Porque usted ha pecado, porque usted ha robado, porque usted ha mentido, porque usted ha engañado, porque usted ha hecho lo malo delante de Él, porque usted ha quebrantado su ley, usted ha quebrantado sus mandamientos. Y entonces, si Dios es justo y es bueno, Él debe declararnos culpables y mandarnos al infierno por los siglos de los siglos. No vale que llore, no vale que pida, no vale que suplique misericordia. No, si Él es un Dios justo,
tiene que declarar culpable al que es culpable, y nosotros lo éramos. Entonces, ¿cómo hacemos para que Dios muestre su bondad y su gracia sin dejar de ser justo? Ahí es donde entra Cristo. Ahí es donde viene la cruz. Ahí es donde Jesús dice: ellos merecen el castigo eterno. Ellos merecen todo el peso de la ira de Dios. Ellos merecen la justicia, sin embargo, yo la pago. Yo tomo su lugar. Yo me pongo en su lugar, tomo su lugar y pago el precio por la libertad de ellos. Querido hermano, dice así en el libro de Lucas: así que fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día, y que predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y luego el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 14, les va a decir: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La única manera de poder disfrutar del privilegio, que sea posible el privilegio, la bendición de ser redimido, de ser escogido, de ser adoptado como hijo y perdonado, es que Cristo muera en la cruz del Calvario. Así que, querido hermano, la salvación es por gracia, pero para Él fue costosa. La salvación es costosa. El que usted hoy pueda disfrutar del privilegio de ser un hijo de Dios, le costó a Jesús en la cruz su vida. El derramamiento de la sangre de Cristo y su muerte en la cruz es el fundamento para el perdón. Sin Él no lo puede haber. Dios puede perdonarnos porque el castigo ha sido pagado por Jesús. Hermano, tenemos una bendición muy grande. Fuimos elegidos, predestinados, aceptados, amados, perdonados, adoptados como hijos de Dios, redimidos, liberados, sobreabundados en sabiduría. Tenemos la herencia del Señor. Todo por las riquezas, según las riquezas de su gracia. Por el puro afecto de la voluntad de Dios. Por la libre y soberana decisión de un Dios amoroso por su pueblo. Pero eso fue posible gracias a la sangre derramada en la cruz. Lo que usted y yo merecíamos, Él lo tomó. Y eso me lleva entonces al último punto. ¿Cuál es la responsabilidad entonces? El verso 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es decir, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos responder delante del Señor al ser conscientes de este inmenso privilegio y de este enorme precio que Cristo pagó por nosotros? La pregunta, hermano querido, las personas que nos acompañan en este lugar: ¿cómo se espera que respondamos, que vivamos, que actuemos, que reaccionemos cuando entendemos el enorme privilegio que tenemos y el enorme precio que Cristo pagó para poder tener ese privilegio? ¿Cómo debemos responder? El verso 12 le dice: a fin de que vivamos y seamos para la gloria de Dios. Es decir, hermanos, ¿cómo usted y yo debemos responder a esa riqueza, a la riqueza de su gracia, a su amor, a su bondad, a su perdón, a la obra del Dios el Padre planeándola y el Hijo ejecutándola y pagando el precio? ¿Cómo debemos responder? Viviendo cada día de nuestra vida para su gloria, viviendo cada día de nuestra vida para amarlo a Él, para servirle a Él, para buscarlo a Él, para conocerlo a Él. De esto se trata, de esta manera somos llamados a vivirlo. Esa palabra fin de que seamos para la gloria se repite 4 veces en este texto. Mire lo que dice 1 Corintios 6:20. Mire lo que dice 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Escuche esto.
Porque habéis sido comprados por precio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Por cuanto fuimos comprados, ya no le pertenecemos a Satanás, ya no le pertenecemos al pecado, ni a la corriente de este mundo, ni a nosotros mismos, ahora le pertenecemos a Él. Por tanto, entonces debemos glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, porque son de Él. Es mentira el engaño en cual hemos creído que nosotros somos dueños de nuestro destino, que nosotros somos dueños de nuestra vida, que nosotros, perdóneme la expresión, podemos hacer con nuestra vida lo que nos venga en gana. No es cierto. Usted no puede hacer con su vida, ni con su tiempo, ni con sus dones, ni con su dinero, ni con lo que tiene, lo que se le viene en gana. No, porque el esclavo, cuando es esclavo, recuerden ustedes, no vive por sí mismo. El esclavo vive para lo que el amo le dice. El esclavo vive para agradar a su amo, para obedecer a su amo. No tiene voluntad propia. El esclavo no tiene voluntad propia. El esclavo no se pertenece a sí mismo. El esclavo le pertenece a su amo. Escuche bien. Usted fue comprado por precio de sangre. Por consiguiente, usted no puede vivir como quiera, usted no puede hacer lo que quiera, usted no maneja su vida como quiera, no maneja su tiempo como quiera. Usted ahora le pertenece al Señor. Por tanto, usted y yo somos llamados a vivir para su gloria, para agradarlo a Él. Mire lo que dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como una ocasión para la carne, sino ser servidos por amor los unos a los otros. A libertad. Nosotros fuimos llamados a vivir de una manera libre, no como esclavos. Y permítame, hermano, uno podría decir, de hecho hay textos que le permiten a uno decir esto, que ahora ya no somos esclavos del pecado ni eso, sino que somos esclavos de Cristo. ¿Saben? Cristo no nos salvó y no pagó el precio para que seamos simples esclavos de Él. Nos llamó a libertad y nos hizo libres para que en nuestra libertad decidamos amarlo, decidamos servirle, decidamos estar con Él por los siglos de los siglos. 1 Corintios 7:23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de los hombres. Es imposible, queridos hermanos, que podamos disfrutar el inmenso privilegio de ser sus hijos sin aceptar la obligación que ésta nos implica. Somos sus hijos a fin de que seamos para su gloria. Ahora, alguno podría pensar, ¿quiere decir, pastor, entonces que por lo que Él hizo por nosotros, por el precio que pagó, debemos vivir toda nuestra vida para servirle? Y yo le tengo que decir sí y no. Sí, porque así deberá ser. Sin embargo, debiera ser como resultado del amor. Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Note que no dice, como he muerto por vosotros, guarden mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiere decir esto: si usted ama a Dios, entonces usted le sirve. Si usted entendió el amor de Dios sobre su vida, si usted entendió que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted es consciente del amor de Dios sobre su vida y usted ama a Dios, entonces usted, como resultado de ese amor al Señor, va a querer servirle por el resto de su vida. Permítame ilustrar esto con una historia. Escuche bien. En la época de la esclavitud, había una hermosa jovencita negra que estaba a la venta en un grupo de esclavos. Entre los posibles compradores se encontraba un propietario de esclavos que era realmente brutal en el trato con los esclavos. Y este comenzó a pujar por ella y empezó a dar dinero por ella.
Cada vez que este hombre hacía una oferta, la joven se estremecía y su expresión era de terror en su rostro. Pero allí también se encontraba un propietario de una plantación que era muy rico, pero también que era muy bondadoso y amoroso con sus esclavos. Este hombre comenzó a pujar también por la joven y al final hizo una oferta que superó a la del hombre malo y compró a esta joven. Pagó el precio acordado y comenzó a alejarse del lugar. La joven entonces lo siguió y él, viéndola, se dio la vuelta dirigiéndose hacia ella y le dijo: no me interpretes mal. Yo no te compré porque necesitaba una esclava. Yo no te compré porque necesitaba una esclava. Te compré para ponerte en libertad. Ella simplemente se quedó inmóvil y aturdida solo por un instante, y después cayó sobre sus rodillas. ¿Por qué? Yo te serviré para siempre. Hermano querido, este bondadoso terrateniente, rico, absolutamente rico, que es nuestro Señor Jesucristo, fue a la feria y nos vio a nosotros y nos compró, y no por cualquier precio, pagó el precio más alto, pero escuche bien, no porque necesite esclavos, para darnos libertad, y que en esa libertad que Él nos ha dado, usted y yo decidamos amarlo, conocerlo y servirle cada día de nuestra vida. Quien no lo ama, quien no le sirve, quien no le quiere conocer por el resto de su vida, es porque no ha entendido lo que este amante Señor hizo por él. ¿Saben de quién me acordé? El pastor Charlie, que algunos conocen. Este pastor iba a las cortes en Estados Unidos. Se iba con sus abogados y con su contador con la chequera. Y llegaba allí y veía gente que había cometido homicidios, que había robado, que estaba por drogas, por comercialización. Eran todos esclavos de la maldad, de las drogas, de todo lo que vivían. Y los iban a condenar. Y llegaba el pastor Charlie con sus abogados y con su chequera y decía: yo pago por ellos. Y pagaba la fianza y se los llevaba para su casa allí en Harlan. Y cuentan de que una vez hubo un hombre que él pagó, yo no me acuerdo cuánto, fue y se lo llevó, pagó $50,000, algo así por él, se lo llevó. Y este hombre allí en Harlan se voló, lo volvieron a coger, y el pastor Charlie volvió a llegar allí con su chequera y volvió a pagar la fianza por él, era el doble, y se le volvió a volar. Y no solo eso, sino que le montó un negocio de anfetaminas en Harlan. Y lo volvieron a coger. Y el pastor Charlie llegó hasta allá, otra vez con su abogado y su chequera. Era el doble de la plata, yo no me acuerdo cuánto era, $100,000, $200,000. Y el contador y los abogados le decían: pastor Charlie, no vale la pena. No vale la pena gastar plata en esa persona. No vale la pena invertir más dinero en él. Es plata perdida. Y la respuesta del pastor Charlie fue esta: el Señor es el que me ha dado todo lo que tengo. Y si tengo que gastar hasta el último peso que Él me ha dado para salvar esa alma, lo voy a hacer. Porque fue exactamente lo que Cristo hizo por mí. Él vino, Él fue a mí y pagó el más alto precio por rescatarme y por salvarme. Yo quiero decirle en esta mañana, hermano querido, nunca olvide que su redención, su libertad, su perdón, le son otorgados por la riqueza de la gracia del Señor. Porque Él le amó,
No porque usted sea buena gente, no porque usted ha hecho cosas buenas, no, porque el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso amarle, porque Él quiso salvarle. Así que la pregunta es, ¿cómo está usando la libertad que el Señor le está otorgando? ¿Está usando la libertad para vivir un cristianismo mediocre? ¿Está usando la libertad que el Señor le dio para no amarlo, para no buscarlo, para no orar, para no leer su palabra y querer conocerlo, para no querer servir? ¿Está usando la libertad que le dio para pecar, para hacer lo malo, para tener una relación con Dios a medias tintas? ¿O está usando la libertad y el privilegio que Él pagó en la cruz de escogerlo, predestinarlo, salvarlo, perdonarlo, para vivir cada día de su vida para su gloria, para su alabanza? Quiero preguntarle, ¿está viviendo como esclavo o está viviendo como libre? Porque no hay mayor tragedia que ser libre y seguir viviendo como esclavo. Quiero preguntarle, ¿está viviendo como sabio o está viviendo como necio? ¿Está viviendo como hijo o está viviendo como bastardo? No hay nada que nos pueda esclavizar. Cristo pagó el precio. Él es Señor sobre todas las cosas. Él pagó el precio más alto por su salvación y por mi salvación. Quiero invitarle a que oremos. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral.